Hola a todo gente de YouTube. Aquí Lucari con un nuevo video y en esta ocasión les traigo el especial de Halloween. En esta ocasión quise hacer un cuento de terror pero a la falta de experiencia creo que no dará miedo pero espero y los disfrute. Sin más empecemos con esta Porque cuento especial Halloween. Una sonrisa maldita. En los últimos días se reportó múltiples desapariciones de Pokémon en las zonas de los bosques. Se les pide que no vaya a los bosques a menos de que quiera desaparecer. Es todo por esta noche. Gracias por sintonizarnos. Vaya con las noticias de estos tiempos. Últimamente es lo único que ha pasado y lo malo está que mis amigos y yo tenemos planes de ir a un bosque a pasar la noche. Justo cuando pasando todo esto. Mi nombre es Saki, soy un lucario de 23 años y como había mencionado antes este fin de semana tenía planeado ir con mis amigos al bosque aunque con lo que acaban de pasar en las noticias seguro que ninguno de ellos quiera seguir con la idea. En el chat. Chicos, ¿el plan sigue en pie? Claro que sí. ¿Por qué preguntas? ¿Acaso no has visto las noticias, tío? Que en las zonas de los bosques ha habido varios asesinatos. Yo pienso que es una mentira. Eres un idiota, ¿sabes? Deje de pelear. Los que quiera seguir con los planes vaya a donde quedamos. Oye bro, ¿podrías decir a dónde quedamos? Iremos al Wolf Forest. Por lo que dijeron en las noticias, en esa zona no ha habido desapariciones. Así que no hay problema. Entonces está perfecto. Así podríamos ir sin problemas y ninguno de ustedes se acobardara. Bueno, nos vemos ahí, chicos. Fuera del chat. Apague mi celular y lo deje a un lado, me levanté y fui a guardar las cosas que ocuparé para este fin de semana. Terminado de ordenar las cosas y pude ver que es par de tres aún seguían discutiendo sobre lo que haremos. Será una gran experiencia. El fin de semana. Llegando el día tomé la mochila donde tenía guardado las cosas que tenía para esta semana. Salí de mi casa y me dirigí a donde nos quedamos de ver, estuve pensando en lo que podríamos hacer los 2 días que nos quedaremos en el bosque. Pasado unos minutos llegué a la zona de encuentros enfrente de la entrada del bosque y ahí pude ver a Joel, Pedro y Daniel que estaba hablando entre ellos. Me acerqué a ellos. Hablamos un poco antes de entrar al bosque y de ahí empezamos a contar historias y tonterías variadas para entretenernos en el camino al lugar donde nos quedaríamos esos 2 días. Habíamos rentando una cabaña algo grande como las habitaciones para cada quien, una cocina, 2 baños y una sala. Al llegar a la cabaña cada quien fue a ordenar las cosas en las habitaciones, pero cuando todos terminado de ordenar nuestras cosas, ya había oscurecido, así que entre Pedro y yo nos fuimos a por algo de leña, mientras que Joel y Daniel empezaron a hacer la comida, mientras que Pedro y yo fuimos por la leña. Aquel gallade me empezó a contar las cosas que había visto en la noticia sobre los desaparecidos, y que seguramente había una conspiración contra los Pokémon y tonterías variadas. Pedro siempre ha creído en las conspiraciones que creaba la gente, pero a pesar de eso es un buen amigo. Al terminar de recolectar la leña, regresando a la cabaña y Pedro me ayudó a hacer la fogata, pasado unos minutos de la cabaña, salieron Daniel y Joel con un plato cada quien. Dinero tenía un plato lleno de malvavisco y una bolsa de palillos en su boca, y mientras que Joel tenía unas banderillas de salchicha ya lista para cocinar, nos acercamos para empezar a cenar los 3. Mientras hacíamos algunos malvavisco contamos historias variadas para pasar el rato riendo y estando felices de habernos juntado después de un gran tiempo de no hacer esto, ya que todo de alguna forma estábamos ocupados o simplemente por alguna situación no podríamos juntarnos. Cuando todos terminamos de comer y de que nos terminarán las historias, apagué la fogata con ayuda de los chicos y ya todos volvimos a la cabaña y cada quien se fue a su habitación a dormir. Cuando llegué a la habitación me recosté en la cama, suspirando felicidad con los ojos cerrados. Realmente me había divertido mucho este día. Espero que el mañana sea mejor. Bostecé y medio me levanté de la cama. Noté que ya era de día y que el sol estaba ya hasta lo más alto en el cielo. Me paré de mi cama y salí de la habitación y ahí vi a esos 3 que estaba guardando algunas cosas en las mochilas y de ahí recordé algo. Hoy quedamos en ir al lago que está cerca de la cabaña para hacer locuras que teníamos en mente y competición.
Regresé a mi habitación y saqué las cosas que iba a necesitar y los empaqué en la mochila que me traía a este viaje. Volví a salir de la habitación juntándome con los chicos. Por fin, hombre. Ya, hasta que por fin despiertas, tío. Sí. Perdón, ok. Estuve demasiado cansado para despertar tan temprano. Bueno, deje sus peleas de vieja, que ya deberíamos irnos ya de una vez. Si no, el tiempo no nos va a alcanzar para hacer todo lo planeado. Ok. Vayamos de una vez. Salimos de la cabaña y Daniel nos empezó a guiar a dónde queda el lago, ya que él fue el que tuvo la idea de ir al lago, así que lo mandamos primero. Pasados unos minutos llegamos a las orillas del lago, que realmente era gran lago. Dejamos todas las mochilas colgando de uñas de las ramas de los tantos árboles que rodeaba el lago, nos pusimos nuestros trajes de baño y nos metimos en el agua y empezamos a jugar a las luchas acuáticas, aunque Joel usaban un traje especial para evitar lastimarse, ya que él es de tipo fuego y el agua le hace mucho mal. Pasábamos horas jugando en el agua y también comiendo un bocadillo para pasar hambre, y ya al pasar de un par de horas nos dimos cuenta que ya empezó a oscurecer, así que salimos del agua para secarnos y regresar a la cabaña. En el camino a la cabaña oscureció demasiado rápido, incluso más de lo normal, y fue algo que nos había asustado, ya que salía de lo normal, y más porque se escucharon ruidos aterradores, incluyendo que una neblina gruesa que nos nublaba la vista a nuestros alrededores, haciendo que nos diera más miedo. Llegando a un punto donde no nos podríamos ver a pesar de estar a escasos centímetros de los otros, así que Joel propuso agarrarnos de las manos para no perdernos. Joder, tío. Daniel, qué rara tienes hoy tus orejas. ¿Qué carajos estás diciendo? No me estás agarrando nada tú. Y entonces, ¿qué mierda agarré? Al momento que escuchamos esa voz de aquel extraño, todos ahí presentes salimos corriendo lo más rápido que podríamos huyendo de aquel sujete. Pude notar que Pedro y Daniel se habían ido por enfrente, mientras que Joel y yo habíamos ido por donde veníamos. ¿Qué mierda hacemos? Decía mientras seguía corriendo. Hay un maldito monstruo. Cálmate, Pedro. Mientras corría detrás de aquel gallade, ni siquiera sabemos qué es lo que nos está siguiendo. Cuando Pedro y Daniel escucharon la voz de aquel individuo, sus cuerpos empezaron a sudar y poco a poco giraron sus cabezas para poder observar la cara de su persecutor. Y ahí vieron que el antes mencionado tenía una sonrisa macabra que le llegaban de extremo al otro extremo, y con un par de ojos color rubí muy brillante con un pequeño borde negro, y pidieron notar un pequeño mechón color rojo. Daniel y Pedro salieron corriendo lo más rápido que pudieron, pero una chispadilla atravesó el estómago de aquel gallade llamado Pedro. Aquel gallade tapó la herida que tenía a la mitad de su estómago, dejando ver algunos órganos salidos de esa herida. A los pocos segundos Pedro había caído sin vida. Maldito desgraciado. ¿Por qué mierda lo hiciste? No es algo obvio, Nathan. No importa, Nathan, ya es tu turno. Con una sonrisa trética, No, espera. aquel ser tomó con una de sus manos la pata de Daniel y con su otra mano tomó la pata delantera de Daniel, y con un poco de fuerza iba partiendo en dos el cuerpo de Pikachu. El antes mencionado no dejaban de gritar y su pequeño cuerpo no dejaba de salir sangre de sus hoyos, como sus ojos, sus oídos, su boca y la herida que estaba provocando aquel ser. Seguía así hasta que mató al Pikachu partiéndolo a la mitad. No sabía dónde estaba, mis amigos nos habíamos separado por el miedo que nos provocó aquel ser. En el rumbo que llevaba pude ver a lo lejos una pequeña cabaña algo descuidado, y sin pensarlo dos veces fui a la cabaña para poder refugiarme y esconderme de esas cosas que nos perseguía. Dentro de la cabaña noté que estaba bastante limpia y muy bien cuidada, a diferencia del exterior. Dentro de la pequeña cabaña había una cama y un pequeño escritorio donde arriba de este se encontraba un libro con tapa gruesa de color rojo con un rasguño por la parte superior derecha. Tomé el libro y lo meto en la mochila que tenía. Recordé que dentro de la mochila se encontraba mi celular, así que lo saqué y llamé al número de emergencia. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Aló.
Estoy en el bosque Wolf Forest y mi emergencia es que hay un loco desquiciado que mató a mis amigos. ¿En qué parte específica estoy como era el Pokémon que mató a sus amigos? No sé qué parte específica estoy en el bosque, solo sé que nosotros estamos entre el centro del bosque y el norte del bosque cerca de un largo grande. Cuando veníamos de regreso una niebla espesa había aparecido y algo apareció, era algo alto y tenía unos ojos rojos, aunque podía notar que tenía pelaje entre rojo y negro y tenía una muy algo gruesa. Está bien, ya mandamos un equipo especial. En unos minutos estará ahí, mantenga su celular encendido para poder localizarlo. Ok, que no tarde. Solo debo esperar en lo que llega. Se recostaba recargándose en la pared, No creo que sea posible, Nathan. dejando 3 cuerpos en el suelo. Ah. ¿Quién maldito desgraciado eres y qué mierda quiere de mí? Sin poderlo verlo ya que no había nada de luz. Cuando no debes decir malas palabras. Se aclara la voz, se acercaba a Zack con una mirada calmada. Todo lo hice para estar juntos, mi amor. ¿De qué demonio hablas? Algo nervioso y con miedo. Vamos, amor. Tú me conoces. Se acercaba más a Zack para después acariciarle la mejilla. Ni siquiera sé cómo te llamas. O parece que no lo recuerdes, jijaja. Te recuerdo, mi amor, que me llamo Kevin. Notó que el Pokémon que había matado a sus amigos era un Zoroark, y en sus garras notó que tenía un pequeño pedazo de tela. Tela que tenía la camisa de su amigo Pedro. Quítate, bastardo. Le daba un golpe alejando un poco a Kevin por el puñetazo. Ay, amor. ¿Otra vez quieres repetir esto? Sabes que al final siempre te termino ganando. Suspiraba y lo miraba triste. ¿De qué demonio hablas, bastardo? Jamás te he visto en mi vida. Si es lo que quieres, Se ponía en guardia. tendré que repetirlo. Aquel Zoroark se lanzó para darle un puñetazo en la mejilla a Zack, pero el antes mencionado logró esquivar el golpe del Zoroark, pero aquel Zoroark llamando Kevin tomó de los hombros, forcejeando para tirar a aquel Lucario. El antes mencionado intentaba que el Zoroark no lo tirara, tenía que esperar a que la policía llegara para detener, así que tenía que hacer tiempo, así que de una patada logró tumbar al Zoroark ya que no se la esperaba. Zack tomó la manta que cubría la cama para envolverlo impidiendo que se pudiera lograr mover. Se había quedado así durante un rato hasta que volteó a ver a un lado de la habitación y lo que logró ver fue algo que hizo que entrara a shock. Pudo ver los 3 cuerpos sin vida de sus amigos. Pedro tenía en el pecho un agujero que se lograba ver un poco sus órganos. Daniel estaba partido en 2 dejando sus tropas retirada en el piso en ambas partes. Y por último su amigo Joel tenía la cabeza casi partida en 2 solo, dejando ver su cerebro partido en 2 y con pocos centímetros de su cabeza unida. Aquel Lucario se había quedado en shock al ver aquella escena y a causa de ello dejó de meter fuerza al amarre que tenía a su rival dejando libre el antes mencionado. Murieron por ti culpa. No. No es cierto. Llorando mientras su cuerpo temblaba. Lamentablemente es cierto, amor mío. Lo tomaba de las manos. Quédate conmigo y sea feliz. Yo. No sé qué decir. Con la voz quebrada. Confía en mi amor. Cuando los policías habían llegado a la pequeña cabaña donde vieron la escena donde el Lucario estaba hincado con sus ojos llorosos y con un pequeño temblor en su cuerpo y el Zoroark estaba detrás suyo tomando al Lucario de sus hombros y mirando al Zoroark con una ligera sonrisa. Un infernate policía que estaba ahí se había lanzado contra aquel Zoroark poniéndole un collar de contención que invitaba sus fuerzas y le daba alguna descarga eléctrica pequeñas para mantenerlo bajo control mientras que los compañeros policías de aquel infernate iba a ayudar a Lucario que no había mordido de aquella provisión. A los pocos minutos una ambulancia y un equipo de ciencia forenses llegaban a la escena. Dígame, señor, ¿qué fue lo que pasó? Yo. Solo había ido de acampada con mis amigos. Jamás creí que esto pasaría, Decía con su voz quebrada. Sé que es difícil asimilar todo esto, pero necesito la mayor información que sea posible. Creo que esto les podía ayudar. Sacaba el libro que tenía en su mochila. Lo encontré en la cabaña. No he visto que sea, pero sé que es del Zoroark. Entonces hay que ver qué es. Siempre he vivido una vida en solitario. Jamás pude encajar en esta sociedad donde por mi actitud me miraban como un bicho raro.
Yo no quería soportar lo que los demás Pokémon me decía y en el único lugar pude llamarme hogar fue aquel bosque llamado Wolf Forest. Me encantaba estar ahí ya que la tranquilidad que se podía sentir en el ambiente, que no encuentro las palabras para expresar mi sentir, tanto así que no recuerdo ya cuánto tiempo había ya vivido aquí. Mi vida era buena hasta el día donde cambió de una forma tan hermosa, jamás podría olvidar aquel día donde conocí a un Lucario. Aquel Lucario que había ido al bosque a talar un par de árboles. A mí siempre me molestaba que hagan daño al bosque que tanto ama. Me acerqué para hablar con él. Oye. Con una mirada fulminante. Aléjate de aquí. Dio un pequeño salto por el susto. ¿Y por qué? Solo aléjate. Ok, me iré. Eso espero o te arrepentirás. Aquel Lucario tomó troncos pequeños en sus manos y se había ido del bosque. En los siguientes días no dejaba de pensar en aquel Lucario, no sabía el por qué el Lucario seguía en mi mente, sus ojos algo grandes de color esmeralda, que eran muy lindo y pude notar que tenía su cuerpo con curvas algo definidas. Seguí así hasta que ya no podía soportar y tuve que ir a buscar a aquel Lucario. Durante 2 años estuve buscando a ver al Lucario que descubrir que se llamaba Matías y que tenía algunas amistades que me molestan. Me di cuenta que me había enamorado de Matías y no podía soportarlo estar lejos de él y no sabía cómo podría acercarme a mi senpai hasta que un día donde iba, siguiendo a mi senpai como de costumbre, pero a diferencia de las otras veces el clima se tornaba demasiado frío y solamente tenía una gabardina negra algo desgastada por el uso del tiempo. De un momento a otro mientras él tomaban una curva, lo había perdido de vista y lo único que pude hacer fue sentarme en la vereda de la calle frustrado por haberlo perdido. Otra vez. Hey. ¿Estás bien, amigo? Tocando el hombro de Kevin, lo volteaba a ver sin mostrar expresión. Un poco. ¿Quién eres? Se contenía la felicidad de por fin hablarle a su senpai. Me llamo Matías. ¿Necesitas ayuda? Le daba una pequeña sonrisa. Sí, no tengo a dónde ir. Vayamos a mi casa. Ayudaba a Kevin levantarse y ambos caminaban juntos. Muchas gracias. Le había dado un escalofrío por todo su cuerpo y empezaban a temblar. Matías notó que tenía frío así que se había quitado su chamarra a dársela. Kevin lo había mirado sorprendido. Estabas temblando de frío, será mejor que te la pongas. La gabardina que tiene ya no te cubrirá mucho del frío, supongo. Levemente sonrojado lo miraba para después asentir con su cabeza y obedecer al Lucario. Después de aquella maravillosa noche no hubo más cosas interesantes o bueno jeje cosas que después de mencionar solo diré que él y yo nos bañamos juntos y se me había caído el jabón a mitad del baño y ya ustedes imaginarán lo que pasó. Pasaron varios días entre que nosotros estuvimos hablando y conociéndonos. En esos días me había dado cuenta de 2 personas, que para mí es un dolor de huevos ya que uno de ellos es una Lopuni llamado Valeria que ella estaba igualmente enamorada de mi senpai y también tiene otro amigo que está un holteón llamado Brand. Ellos 3 son amigos desde la infancia segundo mi senpai y también era amigo muy cercano, pero aquella Lopuni se notaba a ese kilómetros, pero Matías no se daba cuenta aquello jijijaja. Un día en el que mi senpai había ido a trabajar me había quedado solo en el sofá o eso creía. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro. Sandrita, mira lo que te trae. Café bien cargadito con mate. El videojuego. Kevin, ¿quién será? Se supone que mi senpai llegaría dentro de 2 horas. Hola amigo. Alzaba su pata saludando con una sonrisa y ojos cerrados. Hola Kevin. Con un tono frío. ¿Qué quieren? Dren, venimos a ver a Matías. Nos prometió una pizza ya que perdió el reto de la vez pasada. Ahora mismo no está. Así que pueden irse y otro día volver. Entonces lo esperamos. Detenía la puerta con una de sus piernas. Me parece una buena idea. Deje que ellos 2 entrarán a la casa con algo de molestia ya que no me gustaba que ellos estén y más sabiendo que mi senpai estarán aquí dentro de nada. Brand y Valeria se fueron al sentar al sofá de la sala mientras iba a la cocina para relajarme yendo por un vaso de aquí. Mientras estaba en la cocina escuché como la puerta principal se abrían y ya sabiendo quién había llegado, me había ido a la sala donde pude ver a mi senpai siendo abrazado por esa maldita coneja. Me había llenado de rabia pero tuve que aguantarme así, solo pude apretar mis manos y fingí una sonrisa. ¿Y cómo te fue?
decía tranquilamente, aunque por dentro lleno de rabia. Pues bien, jeje, tuve un día cansando, decía mientras se separaba de Valeria. Entonces siéntate, yo te haré una cena que seguro estás con hambre. Muchas gracias. Le sonría con ternura. De nada. Se sonrojaba e iba a la cocina. Fui rápido a la cocina a hacerle algo de comer a mi Semapi con mucha emoción y feliz, así que me puse un mandil y le hice una pasta con una chuleta ahumada con una sala barbecue y se lo di con una sonrisa. A él siempre le ha gustado ese platillo, así que ya sabía que estarías encantado comiendo feliz. Todo iba perfectamente hasta que esa maldita coneja le empezó a dar a comer y limpiarlo. Si se manchaba con la salsa barbecue, me hacía hervir la sangre y ya inclusive ya estuve a punto de detener un clic en mi ojo derecho, pero algo tuvo que pasar. Mi senpai tuvo que salir a comprar algo que él quería, pero no nos quiso decir qué era lo que quería comprar. Sabía que iba a tardar en su comprar y yo tenía el tiempo suficiente para arreglar los clavos sueltos que me podrías arruinar a mi senpai, así que me puse manos a la obra y me fui con Bren. Ese idiota siempre ha confiando todo y será perfecto como mi primera víctima. Le llamé y le dije que fuéramos al sótano que había en la casa de mi senpai para ir a buscar algo para divertirnos. Cuando abrió la puerta lo empujé de una patada, haciendo que cayera de espalda, rompiéndose en el proceso. El ruido alertó directamente a Valeria, que se escuchaba sus pasos corriendo hacia nosotros. Yo fija que estaba en shock y al ver a Bren tirado en el sótano desmayado con un poco de sangre que apenas iba saliendo. Esa coneja bajó rápidamente a donde estaba Bren, revisando que aún estuviera puso, mientras que yo bajaba tranquilamente con una gran sonrisa en mi rostro. Aprovechado que la coneja estaba distraída con ese holteón, usé las garras para decapitarlas de un corte limpio. Misma acción hice con aquel holteón y después de aquella oculté sus cuerpos lo mejor posible. Terminando de arreglar el pequeño problemita, fui a darme una ducha para limpiar su sucio sangre que manchó mi pelaje. Cuando senpai llegó le expliqué que sus dos amigos se tuvieron que ir porque tenía cosas que hacer y para mi suerte él me creyó todo y aquella noche mi sueño se cumplió. Mi sueño, mi Semapi se había declarado y obviamente le correspondí con un beso. Esa noche la disfrutamos al máximo. Pasaron los días y todo era perfecto en mi vida, teniendo a mi Semapi al lado, pero no todo pudo durar por siempre. Ya había pasado más de 2 meses después de aquella maravillosa noche, y era un domingo por la noche y estamos viendo una película mientras comíamos un poco de pizza cuando a mi senpai quiso buscar algo en el sótano. Al momento que dijo eso yo había recordado que los cuerpos de sus amigos seguían ahí abajo y no me dio tiempo de tener a mi senpai, y cuando bajó al sótano notó el mal olor que estaba ahí y entre que buscó entre las pocas cajas que había ahí encontró los cuerpos de sus 2 molestos amigos. ¿Qué diablos? Lo decía mientras veía las cabezas decapitadas de sus 2 amigos. Veo que descubriste mi pequeño secretito, Senpai. Lo decía mientras estaba detrás de aquel Lucario. ¿Qué hiciste, maldito? Lo decía con miedo, volteaba a verlo. Eres un monstruo. Lo hice por nuestro amor, cielo. Ellos eran unos molestia. Lo decía mientras soltaba pequeñas risas. Solo sentí como mi Semapi me daba un golpe. Yo intentaba no pelear, pero mi Semapi no me daba más opciones, así que le dije: si no eres mío, no serás de nadie. Para después decapitarlo. Ahora estoy escribiendo todo lo que viví y esperaré a que mi Semapi vuelva conmigo. Yo lo buscaré hasta encontrarlo, ya que él es solo mío. Hola gente. Hasta aquí el especial de Ayoen, y sé que tarde en subir los XD porque sé que subirá en la madrugada, pero hay una justificación para esto. Apenas acabé de editarlo XD, es que quise darle una narrativa al Zoroark un poco, entré como si estuviera narrando lo que pasa al momento, y como si fuera un pasado y no sé XD, no creo que me quedo. Me gustaría que me dijeras qué tal me quedo tanto la historia como la nueva forma de editar los pokecuentos. Sin más me despido, gentes. Hasta la próxima.